El grito silencioso del nuevo milenio, cuando el rock volvió a morder. A inicios de los 2000, ¿se acuerdan? El mundo musical, o al menos una parte de él, la que a mí me importaba, parecía que se había tomado unas vacaciones muy largas, o peor, que estaba perdido, flotando en un mar de sintetizadores azucarados. Era una época extraña, ¿no? Sentías esa vibración en el aire, esa necesidad de algo más crudo, algo que te sacudiera de verdad. Las boy bands, con sus coreografías perfectas y sonrisas ensayadas, se peleaban por la cima de las listas, mientras el pop se volvía cada vez más plástico, más prefabricado, como si saliera de una máquina expendedora de hits instantáneos, pero sin alma. Y el rock, nuestro querido rock, ese que te hace sentir vivo, ese que te agarra de las entrañas, parecía condenado al olvido, relegado a un segundo plano, casi como una reliquia de otra época. Se susurraba que sus mejores días habían pasado, que las guitarras ya no tenían nada nuevo que decir. Pero, oh, sorpresa. Como siempre pasa cuando algo se da por muerto demasiado pronto, algo estaba a punto de explotar. Algo se estaba gestando en los garajes oscuros, en los pequeños clubs, en las mentes de unos cuantos inconformes que se negaban a aceptar ese panorama musical tan pulcro y predecible. Hasta que llegó, como una bocanada de aire fresco y sucio a la vez, una ola de bandas con sus guitarras desordenadas, a veces desafinadas, pero llenas de intención. Voces que no buscaban la perfección, sino la emoción, a veces apáticas, a veces desgarradas, pero siempre auténticas. Trajes ajustados que eran una declaración de principios y una actitud que lo decía todo, sin decir demasiado. Sí, soy cool, increíblemente cool, pero, ¿sabes qué? No me interesa en lo más mínimo que lo sepas, no lo hago por ti. Fue el renacer del rock alternativo, una explosión de energía y creatividad. Y sí, fue absolutamente glorioso, una verdadera fiesta para los oídos y el alma. Aquí van 10 bandas que, para mí, marcaron esa era con fuego. Algunas siguen dando guerra, reinventándose. Otras fueron estrellas fugaces, intensas y brillantes. Pero todas, absolutamente todas, dejaron una huella imborrable. The Strokes, la elegancia desaliñada de Nueva York. Julian Casablancas y compañía. ¡Qué entrada triunfal! Aparecieron como salidos de una película de arte neoyorquina, con esa mezcla perfecta de apatía estudiada y genialidad musical que te volaba la cabeza. Nos recordaron, de un golpe certero y con estilo, que Nueva York no solo tiene taxis amarillos y rascacielos imponentes. También tiene un alma rockera, sucia, vibrante, que late en sus calles y se esconde en sus bares. Ellos fueron la banda sonora de esa ciudad que nunca duerme, pero que a veces parece que lo hace con un ojo abierto y una guitarra en la mano. Sus riffs eran como pequeñas descargas eléctricas, sucios pero increíblemente pegajosos, de esos que se te meten bajo la piel, y no te los puedes sacar ni con cirugía. Y los estribillos, los estribillos, eran eternos, himnos instantáneos para una generación que buscaba algo real, algo con lo que conectar de verdad. Last Night, Someday, Reptilia. Cada canción era una pequeña joya de rock and roll moderno, pulida con la cantidad justa de mugre para que sonara auténtica, para que sintieras que esos tipos realmente vivían lo que cantaban, sin poses forzadas. Lo increíble de The Strokes es que no solo definieron un sonido, sino también una estética, una actitud. Esa forma de vestir, entre lo vintage y lo moderno, ese aire de me importa un bledo pero lo hago con estilo, influyó a miles. Y lo más loco es que hoy, después de tantos años, después de idas y venidas, siguen más vigentes que tu playlist de nostalgia cuidadosamente seleccionada. Siguen sacando música que te hace mover la cabeza, que te recuerda por qué te enamoraste del rock en primer lugar. Son como ese amigo cool que siempre tiene algo interesante que decir. Ellos abrieron la puerta para muchos, demostraron que se podía ser inteligente, melódico y ruidoso al mismo tiempo. No necesitaban fuegos artificiales ni grandes producciones. Su música hablaba por sí sola, con una honestidad brutal y una sofisticación casi accidental. Fueron, y siguen siendo, la prueba de que a veces menos es mucho, mucho más. Y esa crudeza elegante, esa forma de hacer que lo complicado pareciera sencillo, es algo que siempre, siempre voy a admirar. Salud por ellos. The White Stripes, la genialidad roja, blanca y negra. Luego estaban Jack y Meg White. ¡Wow! The White Stripes. ¿Quién hubiera pensado que 2 personas, solo 2, podrían hacer tanto ruido, tanta música increíble?
Convirtieron el minimalismo no solo en arte, sino en una declaración de principios, en una patada en la espinilla a toda la parafernalia innecesaria que a veces rodea al rock. Era como si dijeran, no necesitamos más, esto es todo lo que hay, y con esto vamos a conquistar el mundo. Y maldita sea, casi lo hacen. O bueno, conquistaron una gran parte de él. Una guitarra, a veces sonando como un enjambre de abejas furiosas, otras veces con una dulzura bluesy que te rompía el corazón. Una batería, tocada por Meg con una simpleza engañosa, pero con un ritmo tan primitivo y poderoso que era imposible no moverse. Jack, con su voz afilada y su presencia escénica hipnótica, y Meg, con ese estoicismo cool que la hacía aún más intrigante. Juntos eran una fuerza de la naturaleza, vestidos siempre de rojo, blanco y negro, como si fueran personajes de una extraña y maravillosa fábula de rock and roll. Y entonces llegó Seven Nation Army. Ese riff, Dios mío, ese riff, tan simple, tan icónico, tan jodidamente perfecto. Aún retumba en estadios de fútbol, en protestas callejeras, en bodas, en cualquier lugar donde se necesite un himno que una a la gente. Es una de esas canciones que trascienden el tiempo y el género, que se convierten en parte del ADN cultural colectivo. Pero The White Stripes eran mucho más que un solo hit. Tenían un catálogo lleno de blues crudo, garage rock salvaje y baladas extrañamente tiernas. Ellos nos enseñaron que no necesitas una orquesta para sonar enorme, que la restricción puede ser una fuente increíble de creatividad. Jack White es un genio, un purista del sonido, un arqueólogo del blues que lo trae al presente con una energía renovada. Y Meg, con su estilo único, era el corazón rítmico perfecto para esa locura controlada. Aunque ya no estén juntos, su legado es inmenso, una prueba de que la pasión y la autenticidad pueden resonar más fuerte que cualquier otra cosa. Muse Opera Rock, desde otra galaxia, y de repente, desde el Reino Unido, llegó Muse. Y con ellos, la sensación de que el rock alternativo podía ser épico, teatral, casi alienígena. Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard no hacían simplemente canciones, creaban universos sonoros completos, paisajes musicales que te transportaban a otros lugares, a otras dimensiones. Escuchar a Muse era, y sigue siendo, una experiencia intensa, a veces abrumadora, pero siempre, jodidamente emocionante. Era como si Queen y Radiohead hubieran tenido un hijo superdotado y un poco paranoico. A veces te hacen bailar con esos riffs sincopados y esas líneas de bajo que son pura dinamita. Piensen en Supermassive Black Hole o Time is Running Out. Te agarran y no te sueltan. Otras veces, te hacen dudar si estás en un concierto de rock o en medio de una ópera espacial, con esas progresiones dramáticas, esos falsetes imposibles de Matt y esas letras que hablan de conspiraciones, revoluciones y el fin del mundo. Es música para pensar, para sentir, para cuestionarlo todo. Lo que siempre me ha fascinado de Muse es su ambición. Nunca se conformaron con lo fácil. Siempre buscaron ir más allá, experimentar con sonidos, con estructuras, con conceptos. Sus conciertos son espectáculos visuales impresionantes, llenos de luces, pantallas y una energía que parece que va a hacer explotar el estadio. Son de esas bandas que o amas o no entiendes del todo, pero es imposible que te dejen indiferente. Te sacuden, te despiertan, te obligan a prestar atención. Y aunque a veces se les acuse de ser demasiado grandilocuentes, demasiado exagerados, creo que esa es precisamente parte de su encanto. Se atreven a ser diferentes, a ser majestuosos en un mundo que a menudo premia la modestia. Siguen explorando, siguen empujando los límites de lo que se espera de una banda de rock. Y esa valentía, esa necesidad de crear algo monumental, es algo que siempre voy a respetar. Son una anomalía maravillosa en el panorama musical. The Hives, energía sueca en traje y corbata. Directos desde Suecia, con amor y mucho ruido, llegaron The Hives. Estos tipos eran como una inyección de adrenalina pura, una explosión de energía garage rock envuelta en trajes impecables. Howlin' Pelle Almqvist y su pandilla tenían más energía que una caja entera de bebidas energéticas vencidas y lo demostraban en cada concierto, en cada canción. Eran la personificación del rock and roll divertido, arrogante y absolutamente irresistible. Una bocanada de aire fresco o más bien un huracán. Su propuesta era clara. Garage rock crudo,
directo a la yugular, con estribillos que se te pegaban como chicle y una actitud de somos la mejor banda del mundo. Y si no lo crees, es tu problema. ¿Y saben qué? En muchos momentos, te lo creías. Sus shows en vivo eran legendarios, una verdadera locura controlada. Howlin' Pele es uno de los frontmen más carismáticos y dementes que he visto, saltando, gritando, interactuando con el público de una forma que te hacía sentir parte de algo especial, de una fiesta salvaje. Canciones como Hate to Say I Told You So o Main Offender eran himnos instantáneos, perfectos para saltar, para gritar, para liberar toda esa energía contenida. Tenían esa arrogancia sueca, esa confianza en sí mismos que resultaba contagiosa. Y los trajes, siempre conjuntados, en blanco y negro, les daban un aire de secta elegante del rock and roll. Eran la prueba de que se podía ser ruidoso y sofisticado al mismo tiempo, una combinación que a mí, personalmente, me encanta. Y lo mejor de todo es que aún están activos, aún siguen repartiendo caña con la misma intensidad. Quizás ya no estén en la cresta de la ola de la misma manera que a principios de los 2000, pero su fuego sigue ardiendo. Siguen siendo una banda increíblemente divertida de ver en directo. Una garantía de que vas a sudar y a sonreír. Son la prueba viviente de que el rock and roll, cuando se hace con pasión y actitud, es simplemente imparable. Larga vida a The Hives. The Vines, la belleza caótica de un cometa australiano. Desde la lejana Australia, como una especie de eco distorsionado de Seattle, nos llegó The Vines. Y con ellos, una sensación de peligro inminente, de belleza caótica. Liderados por el enigmático y a menudo impredecible Craig Nichols, The Vines nos regalaron este nirvana desquiciado. Una mezcla de melodías pop increíblemente dulces y explosiones de ruido grunge que te dejaban sin aliento. Eran como una montaña rusa emocional. Nunca sabías qué esperar, y eso era parte de su atractivo. Brillaron intensamente, como un cometa fugaz en el cielo nocturno del rock. Su álbum debut, Highly Evolved, fue una revelación para muchos. Tenía esa crudeza, esa honestidad brutal que tanto se extrañaba. Canciones como Get Free eran un grito de liberación, mientras que otras como Homesick mostraban una vulnerabilidad sorprendente. Craig Nichols era un frontman fascinante, a veces frágil, a veces furioso, siempre al borde del abismo. Era imposible apartar la mirada, pero esa misma intensidad que los hizo tan especiales también fue, quizás, lo que llevó a que su llama se apagara con relativa rapidez, al menos en el mainstream. Hubo momentos de caos, de controversia, pero la música, cuando conectaba, era simplemente sublime. Tenían esa capacidad de crear canciones que eran al mismo tiempo hermosas y aterradoras, una dualidad que siempre me ha parecido fascinante en el arte. Eran la personificación del rock and roll como fuerza autodestructiva y creativa. Y aunque quizás no alcanzaron la longevidad de otras bandas de esta lista, Highly Evolved sigue siendo, para muchos de nosotros, un clásico secreto. Un tesoro escondido que desempolvamos de vez en cuando para recordar esa época de efervescencia y descubrimiento. The Vines nos recordaron que el rock también puede ser frágil, que la genialidad a menudo camina de la mano con la inestabilidad. Y por esos momentos de pura y caótica brillantez, siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Interpol. La elegancia oscura del post-punk renacido. Y entonces, desde las sombras de Nueva York, emergió Interpol. Oscuros, elegantes, crípticos. Con sus trajes impecables, sus corbatas perfectamente anudadas y esa aura de misterio que los envolvía, parecían salidos de una película de cine negro ambientada en el Lower East Side. Convirtieron el post-punk, ese sonido melancólico y anguloso de finales de los 70 y principios de los 80, en algo sexy otra vez, en algo relevante para una nueva generación. Eran la antítesis del rock de estadio. Lo suyo era más íntimo, más cerebral. La voz de Paul Banks, profunda, resonante, a menudo comparada con la de Ian Curtis de Joy Division, pero con una identidad propia inconfundible, era el faro que nos guiaba a través de sus paisajes sonoros sombríos y atmosféricos. Las guitarras de Daniel Kessler, intrincadas, llenas de texturas, creaban melodías hipnóticas que se entrelazaban con las líneas de bajo pulsantes de Carlos D. Era música para escuchar con atención, para perderse en sus matices, en sus detalles. Álbumes como Turn on the Bright Lights y Antics son obras maestras del género,
discos que suenan tan frescos y potentes hoy como el día que salieron. Canciones como PDA, Evil, Slow Hands, son himnos para corazones melancólicos, para almas introspectivas que encuentran consuelo en la oscuridad elegante. Crearon una estética sonora y visual tan coherente, tan definida, que era imposible no sentirse atraído por su mundo. Y sí, la buena noticia es que aún están aquí, firmes, haciendo música que sigue explorando esos territorios emocionales. Quizás la formación ha cambiado un poco, quizás el sonido ha evolucionado, pero la esencia de Interpol, esa mezcla de melancolía, urgencia y sofisticación, sigue intacta. Siguen siendo la banda sonora perfecta para caminar por la ciudad en una noche lluviosa, pensando en amores perdidos y futuros inciertos. Son la prueba de que la oscuridad también puede ser hermosa. Y bueno, ¿qué puedo decir de Yeah, Yeah, Yeahs que no se sienta un poco personal? Pero viéndolo desde afuera, como lo vería Shirley, como lo vieron ustedes, había algo innegable ahí. Karen O no cantaba, rugía, explotaba, se transformaba en el escenario. Ella sola, con su energía volcánica y su estilo inclasificable, redefinió lo que una frontwoman podía ser, lo que podía hacer, lo que podía representar. Era arte, era punk, era moda, era una fuerza de la naturaleza. Junto a la guitarra afilada y atmosférica de Nick Sinner y la batería sólida y creativa de Brian Chase, crearon un sonido que era a la vez crudo y sofisticado, bailable y desgarrador. Desde los primeros EPs hasta álbumes como Fever to Tell o Show Your Bones, había una urgencia, una necesidad de expresión que era palpable. Canciones como Maps te rompían el corazón con su vulnerabilidad, mientras que Date with the Night te invitaba a perder el control en la pista de baile. Eran la prueba de que se podía ser ruidoso, artístico y emocionalmente honesto, todo al mismo tiempo. La estética visual siempre fue una parte importante de la banda, una extensión de la música. Los vestuarios de Karen, las luces, el arte de los discos, todo contribuía a crear una experiencia completa, inmersiva. No se trataba solo de las canciones, sino de la actitud, de la declaración de intenciones que había detrás. Y después de un tiempo, de un merecido descanso, volvimos en 2022. Y fue como si el tiempo no hubiera pasado, o mejor dicho, como si hubiera pasado para bien. Ese fuego, esa conexión con el público, esa necesidad de crear y de compartir sigue intacto, quizás incluso más fuerte. Es increíble ver cómo la música puede seguir evolucionando, cómo puede seguir sorprendiéndote, incluso a ti misma. Y ver a la gente conectar con eso es todo. Desde Escocia, con un ingenio afilado y un ritmo irresistible, llegaron Franz Ferdinand. Y de repente, ¡pum!, hicieron que bailar con guitarras fuera cool de nuevo, pero de una forma diferente, más elegante, más art school. Alex Kapranos y compañía trajeron una sofisticación pop a la escena indie rock que fue increíblemente refrescante. Sus canciones eran como pequeños puzzles musicales, llenos de giros inesperados y letras inteligentes. Take Me Out fue la carta de presentación perfecta, la entrada triunfal al mundo del indie bailable. Ese cambio de ritmo a mitad de canción, esa tensión que se acumulaba y luego explotaba, era pura genialidad. Pero Franz Ferdinand eran mucho más que un one-hit wonder. Su álbum debut homónimo estaba repleto de temazos, canciones que te hacían mover los pies y pensar al mismo tiempo. The Dark of the Matinee, Michael, Darts of Pleasure. Cada una era una pequeña obra de arte pop con guitarras. Lo que siempre me gustó de ellos fue esa mezcla de influencias, desde el post-punk hasta el art rock, pasando por el pop de los 60. Y todo ello filtrado a través de una sensibilidad muy europea, muy estilizada. Tenían un sentido del humor muy particular, una ironía sutil que se reflejaba tanto en sus letras como en su imagen. Eran la banda perfecta para una fiesta inteligente, para esa gente que le gusta bailar pero también apreciar una buena melodía y una letra ingeniosa. Hoy, quizás hacen un poco menos de ruido en el panorama general, pero el respeto que se ganaron sigue ahí, intacto. Han seguido evolucionando, explorando nuevos sonidos, pero siempre manteniendo esa esencia que los hizo únicos. Demostraron que el rock no tiene por qué ser siempre serio o introspectivo. También puede ser divertido, bailable e increíblemente astuto. Y por eso,
siempre tendrán un lugar en la banda sonora de los 2000. Y para cerrar esta lista, una banda que desafió todas las convenciones, que llevó el rock a lugares insospechados, The Mars Volta. Omar Rodríguez López y Cedric Bixler Zavala, salidos de las cenizas de At the Drive-In, crearon un monstruo musical fascinante, una bestia de psicodelia progresiva, caos instrumental y letras que, seamos honestos, la mayoría de las veces nadie entendía del todo, pero que todos sentíamos en lo más profundo. Escuchar a The Mars Volta era como subirse a una montaña rusa en la oscuridad, una experiencia visceral y alucinante. Sus álbumes, como The Lucid in the Comatorium o Frances the Mute, no eran simples colecciones de canciones. Eran viajes épicos, conceptuales, llenos de cambios de ritmo, de texturas sonoras complejas, de momentos de una belleza extraña y otros de una furia desatada. Las guitarras de Omar eran un torbellino de ideas, mientras que la voz de Cedric se elevaba a alturas increíbles, contando historias crípticas y surrealistas. Era música que exigía tu atención completa, que te desafiaba. No eran para todos los gustos, claro. Su música podía ser densa, abrumadora, incluso un poco intimidante. Pero para aquellos que conectaban con su propuesta, The Mars Volta ofrecía una experiencia musical única, una inmersión en un universo sonoro sin igual. Rompieron todas las reglas, fusionaron géneros, experimentaron sin miedo. Eran la antítesis de la música predecible, del rock formulista. Se separaron para tristeza de muchos, pero luego, como un ave fénix resurgiendo de sus propias cenizas sónicas, volvieron. Y siguen siendo raros, gloriosamente raros, por suerte. En un mundo musical que a veces peca de homogeneidad, bandas como The Mars Volta son absolutamente necesarias. Nos recuerdan que el rock también puede ser un arte complejo, un vehículo para la experimentación y la exploración de los límites de la creatividad. Son un tesoro, y su música seguirá resonando por mucho, mucho tiempo. Estas bandas, cada una a su manera, con su propio lenguaje y su propia locura, no solo revivieron el rock en un momento en que parecía que se nos escapaba entre los dedos. Hicieron mucho más que eso. Lo agarraron, lo sacudieron, lo deformaron con cariño, lo estilizaron a su antojo, y luego lo exportaron al mundo entero, demostrando que las guitarras todavía tenían mucho que gritar. Crearon himnos para una generación, bandas sonoras para nuestras vidas, y nos recordaron el poder crudo y visceral de la música hecha con agallas y corazón. Y si bien es cierto que algunas de ellas ya no acaparan las portadas de las revistas o los primeros puestos de las listas de éxitos como antes, todas, absolutamente todas, están grabadas a fuego en la historia. Dejaron una marca imborrable, no solo en la música, sino en la cultura, en la moda, en la actitud de miles de personas que encontraron en sus canciones un refugio, una inspiración o simplemente una buena razón para saltar y gritar. Su legado es la prueba de que la autenticidad y la pasión siempre encuentran la manera de resonar. Esto fue Musa Creators, un pequeño viaje al pasado reciente, pero que se siente tan vivo. Para todos los que no olvidan, para los que recuerdan con una sonrisa nostálgica y un poco de rebeldía, que entre el pop brillante y a veces vacío de los 2000, hubo guitarras que gritaban verdades. Verdades incómodas, verdades divertidas, verdades profundas. Y lo más importante es que lo hacían con un estilo que, aún hoy, nos sigue volando la cabeza. Hasta la próxima, y que el rock los acompañe.